Bienvenidos al Instituto Frontera, soy el maestro Genaro López y la materia Historia Universal Contemporánea. Estar conscientes del dolor y el sufrimiento humano, la pérdida económica y la destrucción ecológica de una guerra nos invita a evitarla. Ya hemos platicado de que estamos comprendiendo qué es el colonialismo, qué es el imperialismo, cómo se desarrollaron las primeras potencias, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La expansión del imperialismo es la unidad 1 y hoy vamos a platicar el mundo entre las dos guerras. Aquí sí le empezamos a llamar ya Primera y Segunda Guerra Mundial. Y primero los cambios mundiales, ¿no? Se termina la Primera Guerra Mundial y el cambio primero es el cambio cultural. Ya habíamos visto el renacimiento, ya vimos el romanticismo del arte, pero hay algo muy curioso que después de la Primera Guerra Mundial se vuelve a buscar la expresión artística, pero muy fuerte con el concepto del surrealismo, muy fuerte con el concepto de la Primera Guerra Mundial. Y es más, hay teorías que dicen, no es que no podemos darle énfasis al arte tan enfatizado o tan fuerte por la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo la tiene. Hubo un crecimiento más sobre la música y el baile como el tango, la pintura, el amor al arte creció tan fuerte que cuando vino la Segunda Guerra Mundial, uno de los tesoros que buscaban los alemanes eran las pinturas, el arte, pues las estatuas, las estatuillas, o sea, buscaban la música, les gustaba el arte, o sea, era algo que se quedó sembrado como consecuencia o como los cambios mundiales de la Primera Guerra Mundial. Otro cambio, la ciencia fue un cambio muy importante, la cuestión del átomo con Alberto Einstein, que hicieron la bomba atómica, por ejemplo, la era espacial, la competencia espacial se empieza a desarrollar. También la radio comienza a tener una importancia muy importante, no solamente el walkie-talkie, el de radio personal, sino también el aparato radiofónico, como lo conocemos, el AM, ¿no? De banda corta. Viene también los movimientos masivos de comunicación, ya la comunicación como el periódico empieza a tener un auge muy diferente también. Hay un cambio en la física, del vapor a la termoeléctrica, y la óptica y la termodinámica también cambió. Vivimos un tiempo de la biología con Darwin, con Bernard y otros. También la psicología se empezó a aceptar, ¿no? Porque a principios del siglo XX pues teníamos muchos conflictos, y aquí le vamos a hacer caso a James William o a Freud, y teníamos muchos conflictos de aceptación de la psicología. Poco a poco se va asentando el conocimiento de la psicología, tanto que después de la Segunda Guerra Mundial se hace la teoría crítica basada en Freud, ¿no? Ahí Adorno y Benjamin tienen esa idea de decir, vamos a hacerlo a través de la interpretación crítica desde el punto de vista de la psicología de Freud, y toma un lugar importante. Otra cosa es la medicina con Louis Pasteur, que toma su importancia. La cinematografía con Charlie Chaplin, que era no sonora, ya después vino la sonora, ya teníamos sonido en los videos, pero de primero no, él también hace este cambio tecnológico y nos ayuda, ¿no? Ahora, entre las dos guerras tenemos una circunstancia económica que se conoce como los felices 20. Estados Unidos es como celebrando su luna de miel. Hemos ganado la guerra porque somos muy fregones, y está celebrando, pero la fiesta le dura un decenio, le duran 10 años, porque en el año 29, en el 1929, entran en una crisis económica que se conoce como la Gran Recesión. Comienza la Gran Depresión económica y pues la gente se empieza a suicidar en Estados Unidos. Hay algo que se conoce como el Jueves Negro, que es el que demuestra que se ha perdido la bolsa de valores, que había tenido una importancia fundamental en esos 10 años. Pierde su poder de credibilidad, pierde su poder económico y tiene pérdidas millonarias. Entonces, aquí entramos en una crisis, y mientras que en Estados Unidos y en algunos países europeos pues, se crea en crisis, se empieza el dólar, pues que se había convertido
en la primera moneda cambiaria en Nueva York y que el liderazgo lo habían tomado ellos, entran en una crisis, nace la Liga de Naciones, también como un resultado de la posguerra, y nace el movimiento socialista y el capitalismo se asienta en Estados Unidos y el socialismo empieza a tener auge en Rusia. Se terminan los gobiernos absolutistas, como les explicaba en la primera lección, los imperios, las monarquías, el zarismo, algunas monarquías no, y el único imperio vigente sería el japonés. Y nace lo que la Revolución Francesa había intentado hacer, que es que nazcan las repúblicas, que es el gobierno del pueblo, que haya democracia. El hartazgo social en el ambiente laboral se acentúa. Ya empieza la gente de venirse del campo, del campesinado, a la industria y empiezan a tener conflictos, se empiezan a fortalecer sindicatos, países los empiezan a oprimir, Estados Unidos y Rusia empiezan, perdón, y Europa empiezan a tener más relación, pero tienen todavía presente mucho el racismo y la esclavitud y seguían vigentes en muchas partes y en muchos países del mundo. Entonces, todo esto empieza a generar resentimiento. Aparte, Alemania tenía un sentimiento muy duro por la injusticia que sentía que se le había hecho al hacerlo pagar todo el gasto, cubrir todos los gastos de la guerra a Europa, ¿no? A Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pues era impagable. Entonces, otra cosa, le habían prohibido tener un ejército crecido, desarrollar tecnología militar, etcétera. Pero no lo cuidaron, algo pasa, hay teorías que dicen que Estados Unidos llevó a Hitler al poder, pero está Mussolini, está Hirohito, está Lenin, todos estos con mucho poder, con doctrinas absolutistas, con doctrinas fuertes en cuanto al nacionalismo, al socialismo, al comunismo, al fascismo, etcétera, y empiezan a crecer, que posteriormente se convierten en los países que entran en la Segunda Guerra Mundial, que fueron vencidos en la primera. Termino diciéndoles, es tiempo de que la tecnología sirva a la paz y no a la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque muchos descubrimientos que se han hecho hasta hoy se han hecho desde la guerra. El jugo de naranja, el chocolate de barra, las sopas Maruchan, la sopa instantánea, las botas, el radio, la computación, casi todos los medios tecnológicos se han desarrollado pensando en la guerra. Alguna ventaja teníamos que sacarle a este asunto, ¿no? Muchas gracias, estoy para servirles. Cualquier pregunta en la plataforma, estamos en contacto.